Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a un nuevo programa Educación Financiera. Muchas gracias a todos aquellos que se encuentran en sintonía de la señal 1370 de Radio La Voz de Milagro y a todos aquellos que también están siguiendo este programa a través de la señal de Facebook Live por la página de Facebook de la emisora. El día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo sistema, relativamente nuevo sistema que tiene que ver con la constitución de compañías, con la constitución de sociedades. Y para ello tenemos aquí la presencia del abogado Miguel Saltos. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido al programa. Hola, muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos siguen por las redes sociales de este medio de comunicación. Reciban un cordial saludo de mi parte y aprovecho para agradecerle a José la oportunidad y por la invitación que me ha hecho para poder compartir con ustedes estos minutos. Miguel Saltos Orrala es abogado por la Universidad de Guayaquil. Tiene una especialización en Derecho en la especialidad Gobernanza y Gobierno Abierto por la Universidad de Salamanca, España, además de una maestría en Tributación y Finanzas por la Universidad de Guayaquil, entre otros títulos académicos. En su experiencia profesional es socio del Lince Saltos y Asociados, docente de pregrado y posgrado e investigador académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha sido además intendente nacional de Procuraduría y Asesoría Institucional por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otras actividades profesionales. Es además autor de varios artículos académicos publicados en revistas científicas y director de varios proyectos de investigación científica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con Miguel, como mencionamos al inicio, vamos a hablar sobre la Sociedad por Acciones Simplificadas, conocidas como SAS. Y comenzamos preguntándole cuáles son los principales problemas que normalmente se presentan en los procesos de constitución tradicionales de compañías aquí en el Ecuador, Miguel. Bueno, tradicionalmente, de acuerdo a nuestra legislación societaria, de acuerdo a nuestra ley de compañías, se había ya establecido algunas especies de compañías, como son las sociedades anónimas, las compañías de responsabilidad limitada, entre otras más. He mencionado estas dos porque han sido las de mayor utilización o las de mayor acogida por parte de los usuarios, de la ciudadanía, hasta antes de la aparición o de la creación de las sociedades por acciones simplificadas. Pero ¿cuáles han sido los problemas? ¿Cuál ha sido la problemática al momento de constituir estas especies tradicionales de compañías como son las sociedades anónimas o compañías de responsabilidad limitada? Han sido varios. Por ejemplo, un factor importante ha sido el factor económico. ¿Por qué? Porque constituir una compañía de este tipo tradicional, como le hemos denominado, implicaba necesariamente un gasto notarial, un gasto de honorarios por abogados, dado que la ley determina que para constituir una compañía anónima de responsabilidad limitada debía hacerse por escritura pública. Entonces, esto, como nosotros ya podemos imaginarnos o conocemos, implicaba ya acercarnos de un abogado para que nos hiciera la minuta, posteriormente acercarnos a una notaría para que eleve a escritura pública el documento constitutivo, y en ambos casos o en ambos pasos había que pagar honorarios. Entonces, esto terminaba siendo una limitación para las personas que querían llevar a cabo sus emprendimientos, sus empresas, bajo la figura de una sociedad mercantil, bajo la figura de una compañía, porque ya implicaba, como hemos mencionado, hacer un desembolso de dinero para pagar estos honorarios. Pero posteriormente, de la escritura pública, había que inscribirla
en una entidad que es el registro mercantil del cantón del domicilio principal de la compañía, lo cual implicaba también otro gasto adicional. Entonces, solamente en esta etapa de la creación de la compañía o de estas compañías tradicionales, ya veíamos una problemática de que había que contar con un recurso económico para solventar estos gastos notariales y de inscripción en el registro mercantil. Ese era un principal problema que nosotros habíamos observado, que limitaba a los emprendedores, especialmente a los pequeños emprendedores, a los pequeños y microempresarios que con ideas geniales veían que no podían hacerlo porque no contaban con estos recursos económicos. Pero hay un segundo factor, es la demora en los tiempos para la constitución. Porque hacer una compañía o crear una compañía anónima o responsabilidad limitada conlleva cumplir un procedimiento que desde el inicio hasta finalizarlo con la inscripción en el registro mercantil y posteriormente con la emisión del registro único de contribuyentes por parte del Servicio de Rentas Internas, más o menos se demoraba, en el mejor de los casos, 15 días, pero en promedio era más o menos unos 21 días o 30 días. Entonces veíamos que un segundo factor problemático para la creación de una compañía era que no se lo podía hacer de manera inmediata o en breve tiempo. Y un tercer factor es que la normativa jurídica, la ley de compañías, dispone que para la creación o constitución de una compañía anónima, de una compañía de responsabilidad limitada o de cualquier otra especie de las tradicionales, se debe contar obligatoriamente con un segundo socio o con un segundo accionista, como mínimo, ¿sí? Porque esto responde a un concepto, a un modelo tradicional de lo que es una sociedad, ¿no? O sea, lógicamente, de acuerdo a la doctrina societaria, a lo que han escrito muchos autores clásicos, la palabra sociedad implicaba necesariamente que por lo menos existieran dos o más personas para que se pudiera hablar de una sociedad, de una compañía. Entonces, este criterio clásico, este concepto tradicional, era recogido en nuestra normativa y se veía traducido en que existía o existe un requisito que para este tipo de compañías de contar por lo menos con dos personas en el capital accionario o societario de estas compañías. ¿Y por qué era un problema? Porque como todos conocemos, o todos hemos de haber escuchado, la gran mayoría de los emprendimientos, la gran mayoría de las empresas, al menos en nuestro país y en nuestra región latinoamericana, comienza por la idea de una persona. Comienza ese negocio, ese emprendimiento con la ejecución o llevando a la práctica la idea del negocio que tenía o tiene una persona, invirtiendo sus recursos económicos, pero sigue siendo una sola persona quien arranca el negocio. Entonces, esta exigencia, este requisito de tener mínimo dos socios o dos accionistas, estaba alejado de la realidad, ¿sí? Algunas personas hablan de que es anacrónico, sí, puede ser. Yo considero que era un concepto, una idea, un requisito que se alejaba de la realidad socioeconómica de nuestro país. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los emprendimientos empiezan siendo unipersonales. Pero bueno, como no existían las SAS, las personas tenían que, lamentablemente hay que decirlo, cumplir con esa formalidad, pedirle a la mamá, al papá, al hermano, a algún amigo para que bajo una figura de accionista apareciera y se cumpliera con el requisito, pero en la práctica no estaba involucrado en los negocios.
Entonces, Ahora, sobre podríamos este resumir. punto, abogado Miguel, perdón, desde hace algún tiempo ya, hace unos pocos años, la ley prevé entonces la constitución, que se puede constituir un nuevo tipo de sociedad denominadas las sociedades por acciones simplificadas, las SAS. Explíquenos, por favor, en términos generales, ¿qué es una SAS? Correcto. Sí, bueno, desde hace 2 años se incorporó en nuestra legislación, en nuestra ley de compañías, un nuevo tipo de compañías que son las sociedades por acciones simplificadas o también conocidas como SAS. Ya esta figura existía en otros países como en México, España y otros países más. Una SAS es una compañía, es una sociedad de capitales que su naturaleza es mercantil, ¿sí? Independientemente de sus actividades operacionales. Podríamos resumirlo que es una nueva especie, un nuevo tipo de compañías que se ha incorporado en nuestra legislación societaria, ¿sí? Y que puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas y que van a ser responsables limitadamente hasta por el monto de sus aportaciones, ¿sí? Entonces, en este concepto, en esta definición, que la SAS es una nueva especie de compañías de carácter mercantil que puede constituirse por una o más personas, ya vemos una gran diferencia, que se puede constituir una compañía, se puede tener la figura societaria de una compañía contando con un solo accionista, ¿sí? Podríamos definirlo de forma general de esta manera, ¿no? Bien, ahora, siendo así, ¿cuáles serían las ventajas de constituir una SAS? Hemos conversado con algunos emprendedores, nuestro programa es escuchado por algunos emprendedores, gente de empresa, de Milagro y sectores aledaños, y muchas personas, muchos emprendedores precisamente nos han preguntado con respecto a este tema, ¿cuáles son las ventajas a su criterio desde un punto de vista jurídico y práctico? ¿Cuáles serían las ventajas de constituir este tipo de sociedades por acciones simplificadas? Bueno, las SAS tienen muchísimas ventajas. Voy a tratar de resumirlas. Primero, es de fácil creación, porque se la puede constituir con un solo accionista. Hay cero gastos de constitución, porque no necesitamos hacerlo por escritura pública, no necesitamos inscribirla en el registro mercantil, y por lo tanto ahí vemos que no se debe gastar ni un solo centavo. La responsabilidad de los accionistas es limitada, es decir, que en caso de que una SAS tuviera algún tipo de problema, la SAS va a responder en primer lugar. Y dependiendo de las circunstancias y de las activaciones en el sistema judicial, en el peor de los casos, cada accionista tendría que responder pero hasta el monto de sus acciones. Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes, es decir, es posible que existan dos tipos de accionistas. Uno que quiera tener voz y voto, que son las ordinarias, y otro accionista que dice, ¿sabes qué? Yo voy a capitalizar la compañía, pero no me quiero inmiscuir en las decisiones de la compañía, no quiero estar participando en las juntas generales. Tiene una calidad de accionista preferente. El plazo de duración de las compañías, otra ventaja, es indeterminado. En las compañías tradicionales se tenía que definir un plazo de vigencia o duración de las compañías. Normalmente, comúnmente la gente decía 50 años. Pero bueno, en el caso de las SAS, si no se establece un plazo, se va a entender que es indeterminado este plazo. También otra ventaja es que el objeto social, o sea, las actividades económicas que puede desarrollar una SAS, puede ser indeterminado, puede dedicarse a cualquier actividad lícita que sea permitida por nuestra legislación ecuatoriana, menos a actividades relacionadas con el mercado de valores, con el mercado de seguros, y con otras actividades que la normativa jurídica especial haya dispuesto que se constituya por otro tipo de compañías. Los pagos del capital, otra ventaja,
es decir, la aportación al capital social, se lo puede terminar de pagar hasta en un plazo de 2 años. En las otras compañías, en las compañías tradicionales, el plazo máximo era de 1 año. Es de 1 año, pero en el caso de las SAS puede hacerse hasta en 2 años, lo cual le da una flexibilidad al emprendedor, al accionista que quiere aportar al capital en una SAS para poder cumplir con su obligación del pago de dicho capital hasta en ese tiempo. No hay una obligación de contar con un comisario, a menos que así se lo haya dispuesto, pero la ley dice que la SAS no tiene la obligación de contar con un comisario. Los derechos patrimoniales se regulan con mucha más flexibilidad. ¿Por qué? Porque la ley da una amplia apertura para que en función de la voluntad de los accionistas vean cuál es la mejor manera de establecer los derechos y obligaciones patrimoniales en esa compañía. No hay una regla o una camisa de fuerza que la ley imponga en este aspecto a las SAS. Hay mayores facilidades o más facilidades para las convocatorias y juntas de accionistas. Se puede reunir la junta de accionistas en cualquier parte del mundo. Se puede celebrar juntas de accionistas por vía telemática. Y esto significa una mayor flexibilidad y por lo tanto ayuda a que las decisiones que pudiera tomar una compañía sean también más ágiles y más rápidas. Usted ya ha mencionado dentro de las ventajas algunos de los requisitos, pero para tenerlo de pronto resumido en una sola respuesta, ¿cuáles son los requisitos que el emprendedor necesita reunir para constituir una SAS? Bueno, realmente un solo requisito, tener capacidad legal para contratar. Si lo quisiéramos resumir, ser mayor de edad, no tener ningún impedimento que afecte su voluntad, o sea, tener capacidad legal para contratar. ¿Sí? En En el cuanto caso a... de personas naturales y en el caso de personas jurídicas, bueno, que se pueda verificar su existencia legal para ser accionista. O sea, no hay un requisito más allá de eso. En cuanto a capital, el capital mínimo que se necesita para poder constituir este tipo de sociedades. No hay un capital mínimo, se puede constituir una SAS con $1, si ese fuera el caso. Se puede constituir con 10, 100, no hay un capital mínimo, que es otra gran diferencia y también es una gran ventaja al mismo tiempo para las SAS, porque en el caso de las compañías tradicionales se tenía que contar con capital de $800, para el caso de las sociedades anónimas, o de $400 como mínimo para el caso de las compañías de responsabilidad limitada. En el caso de las SAS, no hay capital mínimo. Bien, como todo tipo de sociedades, obviamente debe de haber ciertas prohibiciones o restricciones, aunque usted también ya lo mencionó. ¿Y cuáles serían estas prohibiciones o estas restricciones de este tipo de sociedades? Bueno, la ley, la normativa, en el caso ecuatoriano, ha establecido restricciones en cuanto a la actividad económica que puede desarrollar una SAS. En términos generales, puede desarrollar su objeto social o puede dedicarse a cualquier actividad económica, menos a operaciones financieras, es decir, que una SAS no puede llevar a cabo la actividad económica propia de las cooperativas de ahorro y crédito, o de un banco, o de una institución crediticia. No puede. Tampoco puede dedicarse a actividades relacionadas con el mercado de valores. Por ejemplo, una casa de valores no puede ser una SAS, una calificadora de riesgos no puede ser una SAS, una bolsa de valores no puede ser una SAS, ¿sí? Está en relación, en ese ámbito no puede desarrollar actividades económicas la SAS, pero tampoco podrán hacerlo en actividades relacionadas con los seguros. Por ejemplo, una compañía de medicina prepagada no puede ser una SAS.
una aseguradora como tal no puede ser una SAS, ¿sí? Una compañía que se dedique a la intermediación de seguros, o sea, lo que conocemos como brokers de seguros, no podría ser una SAS. Y además, otras que tengan un tratamiento especial, dice la ley. Por ejemplo, la ley de transporte dispone que las compañías que se dediquen a la actividad de transporte público tienen que utilizar la figura de las compañías de responsabilidad limitada. Ese es un ejemplo, ¿no? O sea, hay una ley particular en esta materia que dice, ¿sabes qué? Para desarrollar este tipo de actividad debe ser una compañía de responsabilidad limitada. Ahora se me ocurre otro ejemplo. En el caso de las compañías de seguridad privada, la ley de esa materia dice claramente que las compañías de seguridad privada tendrán que utilizar la figura de compañías de responsabilidad limitada. O sea, hay una ley particular que dice que para ese tipo de actividad no será sociedad anónima, no puede ser una SAS, sino únicamente compañías de responsabilidad limitada. Y así otros casos más. Pero en términos generales, la SAS puede dedicarse a la mayoría de las actividades económicas que existen en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué facilidades usted encuentra que existe en términos de agilidad, de tiempo, para constituir una SAS y que obviamente está representando un punto a su favor de cara a que los emprendedores inicien sus actividades bajo este tipo de sociedades? Bueno, una de las ventajas, como lo habíamos mencionado, es el factor tiempo. ¿Sí? Constituir una SAS puede demorarse más o menos unos 5 días, 8 días, ¿sí? Exageradamente, ¿no? O sea, podría ser 3 días. ¿Por qué? Porque existe dos formas de constituir una SAS. Por la vía electrónica o manualmente, o sea, llevando los documentos a las oficinas de la Superintendencia de Compañías. En el caso de que la SAS se constituya por la vía electrónica, que es la opción que mayormente escogen los usuarios, el proceso reduce significativamente los tiempos. Y con la entrega del RUC, inclusive, gracias a un convenio que se ha suscrito entre el SRI y la Superintendencia de Compañías, el proceso de constitución de una SAS puede ser de 5, 7 días, ¿no? Y eso realmente es algo muy bueno, es una ventaja para los usuarios, para los emprendedores, porque como todos también podemos imaginarnos, en el mundo de los negocios, el tiempo es dinero. Y mientras más me demore en iniciar mi negocio, estoy demorándome en poder ganar o tener una oportunidad de beneficios económicos, ¿no? Ahora, este tipo de sociedades, entiendo que como las demás, debe también tener su representante legal. ¿A cargo de quién se encuentra la representación legal de la sociedad, de la SAS? ¿Es algo que se lo decide internamente? Sí, claro. Un principio, una de las características esenciales de la SAS es que eh, se da un peso muy importante a la autonomía de la voluntad de los accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los accionistas podrán decidir, de acuerdo a su conveniencia, escoger a la persona que pueda de mejor manera representar a la compañía. Entonces, como para contestar en concreto su pregunta, eso es una decisión interna de los accionistas. Y sin duda lo mismo ocurre con las utilidades, ¿verdad? En cuanto a la distribución, es algo que ya internamente lo decide la sociedad. Por supuesto, la normativa también en ese aspecto ha dejado claro que la distribución de las utilidades, de los dividendos, por regla general será cada año, a menos que los accionistas lo decidan de otra forma, como por ejemplo evitar recibir dividendos o decidir no recibir dividendos, sino hasta después de 3 años, para
hacer que la compañía siga capitalizada, por ejemplo. Cada compañía puede decidir en este aspecto de diferente forma. No hay un estándar a los que se tengan que ajustar. Finalmente, abogado Miguel, desde la creación de esta modalidad de constitución de sociedades hasta la fecha, en base a su experiencia, de los casos que usted ha manejado, ¿considera que sí ha dado resultado, que sí está cumpliendo con los objetivos propuestos este tipo de sociedades? ¿Ha habido realmente una cantidad importante de emprendedores que se han acogido a esta modalidad de constitución de compañías? Definitivamente sí. Y más allá de mi percepción o de mi opinión sobre este tema, están los números, ¿sí? Hace poco estuve revisando las últimas estadísticas en la página de la Superintendencia de Compañías sobre las SAS y nos informa que en estos 2 primeros años de creación de las SAS, hasta el 6 de marzo, hasta antes de ayer, se han constituido 18.237 compañías SAS. O sea, en 2 años, o sea, más de 18.000 compañías SAS. Ese es un indicador muy claro de que los usuarios poco a poco van relegando en constituciones de compañías a las compañías tradicionales. ¿Por qué? Por las ventajas que hemos resaltado en esta conversación. Con un solo accionista, no se gasta un solo centavo, se lo hace rápido, hay una mayor flexibilidad en el ámbito de los derechos patrimoniales. Entonces, son aspectos que los emprendedores, los empresarios, los usuarios valoran, y por eso, bueno, vemos estos números, ¿no? Más de 18.000 compañías constituidas en 2 años. Bien, hemos estado con el abogado Miguel Saltos Orrala, quien nos ha informado sobre las características y los pormenores de constitución de las sociedades por acciones simplificadas. Abogado, lo dejamos con sus palabras y su mensaje final para todos nuestros oyentes y todos aquellos que nos están viendo también por la señal de Facebook Live, todos los emprendedores que siguen semana a semana nuestro programa. Muy bien, quisiera yo invitar a todos los emprendedores, a todas esas personas que tienen una idea en el negocio, que tienen un sueño de crecimiento, que tienen un sueño o un concepto que quisieran llevar a cabo, que lo hagan, que ese sueño pase a la práctica. Y sobre todo que aprovechen esta herramienta jurídica que existe en nuestra normativa, como son las sociedades por acciones simplificadas. Formalizar el negocio, formalizar ese emprendimiento, también conlleva varias ventajas. O sea, les podría permitir tener una mayor apertura en las operaciones crediticias o en las solicitudes de créditos que ustedes necesitaran. También les da otra formalidad con relación a sus clientes, ¿sí? Es otra imagen. Entonces yo los invito a 2 cosas, a que esa idea de negocio, por favor, fortalezcanla, llévenla a cabo, piensen que sí se va a poder, que obviamente va a haber dificultades, pero así es la vida, hay que superar esas dificultades y que el sueño siga vivo. Y por supuesto, aprovechemos esta herramienta como son las SAS para que pueda ser de gran ayuda. Quiero agradecer nuevamente a José, a toda la audiencia, a todas las personas que nos han seguido, nos han visto. Quiero de verdad agradecer la oportunidad que me han dado de poder dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Hemos estado el día de hoy con el abogado Miguel Saltos Orrala para hablar sobre la sociedad por acciones simplificadas. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes que siguen semana a semana este programa, invitarlos para la próxima semana en una nueva emisión de Educación Financiera. Muchas gracias. Buenas tardes. Que pasen muy bien.